¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y si pensabas que íbamos a hablar de Power Metal como Glory Hammer, como Vision Divine o como Dragon Force, pues no, chaval. Hoy vamos a hablar de ciertos conceptos que muchas personas desconocen. Por ejemplo, base de datos relacionales con base de datos NoSQL. ¿Y a qué me refiero? Bueno, la base de datos relacionales tenían siempre esa noción de ser relacionales y de cierta forma normalizadas, estar acomodadas con una estructura fija. Bueno, a partir de hace unos años, con la llegada de las bases de datos NoSQL, pues estas bases de datos relacionales agarraron cosas de NoSQL y las fueron poco a poco adaptando. Una de esas cosas son columnas tipo JSON, y esto te permite un dinamismo enorme en tus tablas. Tener columnas tipo JSON en base de datos relacionales te permite tener esa parte, una pequeña parte de la que tiene NoSQL, tenerla pues en tu base de datos relacional por si la necesitas. Y bueno, ¿y de qué viene también este video? Vamos a hablar de ORMs. Los ORM están enfocados a base de datos relacionales y tú me dirás, a ver, cabezón, si estás hablando de JSONs dentro de base de datos relacionales, ¿cómo diablos voy a conectarme con el ORM a campos, columnas que son tipo JSON? Bueno, ha llegado .NET 7, ha llegado Entity Framework 7 y aquí vamos a ver cómo diablos se hace eso. Así que, darme un pulgar arriba. Si eres nuevo por aquí, puedes picarle al botoncillo ese, dale clic y se cambia de color mágicamente. Hay una transacción de CSS muy hermosa cuando le das clic y pues te suscribes. Y pues nada, quiero recordarte que tengo unos cursos que están en promoción en el primer comentario que está ahí fijo. Y pues va, vámonos. Hoy en día los gestores más conocidos de base de datos, SQL Server, Postgres, MariaDB, soportan columnas tipo JSON, pero el problema radica cuando trabajamos con un ORM. Un ORM es un mapeador de base de datos para poder trabajar por medio de clases y crear objetos, y de esta manera evitas estar haciendo queries y consultas. Y es una manera muy escalable y muy mantenible de trabajar con un ORM. Bueno, en .NET tenemos Entity Framework, por ejemplo. Y en este video vamos a ver qué novedades tiene Entity Framework para trabajar con este tipo de columnas que son tipo JSON y sobre todo vas a aprender muchas cosas. Si eres nuevo, sobre todo con esto de la programación ORM, vas a aprender muchos conceptos, así que puedes quedarte aquí a pesar de que no utilices SQL Server, porque los conceptos pueden aplicarse en otro tipo de frameworks, en otro tipo de tecnologías, y pues ahí está. Y una tendencia es esta, que las bases de datos relacionales comenzaron a tener nuevas características que fueron tomadas de las bases de datos NoSQL. Y esta base de datos pues comienzan a ser más escalables, más flexibles. Es decir, las bases de datos relacionales, a pesar de que tienen una estructura fija, pues, comienzan a ser más flexibles ya que van agarrando ese tipo de características. Con la llegada de .NET 7 ha llegado Entity Framework 7. Entity Framework es el ORM de .NET por defecto. Y Entity Framework 7 trae muchísimas características nuevas y una de ellas es el soporte a estas columnas JSON para poder trabajar por medio de LINQ. Y LINQ, ¿qué es LINQ? LINQ es una extensión del lenguaje C# con la cual puedes trabajar con colecciones. Y vas a ver que es, sobre todo si eres nuevo también con C#, vas a ver que es mágico esto, la extensión LINQ, L-I-N-Q. Bien, lo primero que tenemos es una base de datos que se llama VentasDB, SalesDB, y esta base de datos no tiene nada, está pelona como Nicolás de Olamundo, pelón. Entonces aquí ya vamos a dejar esto así, créate tu base de datos tal cual, y vamos a ir a Visual Studio 2022. Visual Studio 2022 ya me he instalado los últimos paquetes para que pueda trabajar con .NET 7. Vamos a crear un proyecto tipo consola aquí rapidísimo. Vamos a crearle este Merongues que está aquí. Le vamos a dar siguiente, le vamos a poner un nombre cualquiera, ponle pato. Y aquí en siguiente vamos a darle que esté en .NET 7, solamente confirmar. Ahí está. Vamos a darle crear, es todo. Aquí vas a ver que solamente tenemos una clase que se llama Program. Y esto así déjalo ahorita. Déjalo así porque si quitas esto y con los pasos que siguen te va a fallar. Ya que lo que hace un programa de C# de consola es buscar por lo menos que exista una línea de C#, cualquier cosa. Porque si no pones esta línea no te compila. Es decir, porque tiene que tener algo. Un programa en vacío pues no va a compilar. Así déjate esto. Vamos a crear aquí una carpeta que se llame Models. Vamos a darle aquí agregar. Vamos a darle carpeta. Vamos a ponerle Model. Y esta carpeta que se llame Model vamos a crear una clase. Vamos a darle clic. Una clase que se llame, bueno, vamos a llamarle SaleDB. Vamos a darle aquí nueva clase. Vamos a ponerle SaleDB. Listo, la vamos a agregar. Y aquí en esta clase vamos a crear el contexto. El contexto nos sirve para tener la referencia central a nuestro base de datos con el ORM Entity Framework. Aquí, antes de comenzar a continuar, vamos a darle en dependencias, vamos a ir a administrador paquetes Nugget y nos vamos a instalar dos cosas que son necesarias. Vamos a examinar y vamos a instalar Entity Framework y vamos a darle aquí que sea SQL Server. Bueno, aquí ya teniendo seleccionado SQL Server, seleccionamos este que diga Entity Framework, tiene que ser el que sea el 7. Vamos a poner Entity Framework simplemente así. Y vamos a seleccionar este de arriba. Entity Framework. Este que dice SQL Server, porque vamos a trabajar con SQL Server. Bien, como vamos a trabajar con SQL Server, seleccionamos este, le vamos a instalar. Y eso es lo primero. Aquí te va a preguntar que si sí está seguro y tú dile que sí. Dile sí, acepto. Ahí está.
Lo segundo que instalar es el que dice Tools. Hay uno que dice Tools. Porque luego me llegan aquí, ay, es que no puedo hacerlo. Pues, mira, chaval, pues que te ha faltado Tools. Dale aquí a Tools y dale Instalar. Y listo, ya tenemos eso, lo necesario. Le damos aquí a aceptar y listo. Y bueno, esto está de más, pero igual, instálate este que dice SQL Entity Framework Core, ese tal cual. Y igual, aquí dale instalar. Ya está, esos tres paquetes, Entity Framework Core, SQL Server y el de Tools. Ya está, te hemos instalado todo lo necesario. Y aquí esto pueden cerrarlo ya. Vámonos. Aquí, vamos a continuar aquí. Ya como te hemos instalado lo necesario para Entity Framework, aquí podemos hacer uso de lo que es la clase que tenemos que implementar, una clase que tenemos que heredar, que se llama DBContext. Aquí le damos 2 puntos para hacer herencia, DBContext. Y aquí la mejor nota de detectar la clase. Entonces basta con que pongamos control punto y aquí nos va a detectar el namespace adecuado. Y ya solito se agrega. Ahí está, arribita. Ahí se agregó solito. Y lo que vamos a hacer es, la forma correcta de trabajar con Entity Framework es inyectándolo en el framework. Pero como estamos trabajando con un proyecto de consola, aquí vamos a poner la conexión ahí pura. Y para eso necesitamos hacer una sobrecarga de un método llamado onConfiguring. Y este onConfiguring recibe un parámetro. Y ese parámetro, nada más voy a poner la llave abajo. Ahí está. Este parámetro es un tipo DBContext Option Builder y este parámetro va a recibir la conexión a la base de datos. La conexión a la base de datos va a variar obviamente porque pues, para ti va a ser una, para mí va a ser otra. Mi conexión la vamos a agregar con Option Builder y el método useSQLServer. Y la conexión tú puedes ver tu instancia aquí. Por ejemplo, yo tengo Héctor diagonal invertida SQL Express. Eso va a ser tu servidor. Y el servidor pues vamos a agregarlo. Y después del servidor vamos a agregar el nombre de la base de datos. Mi base de datos se llama SailDB. De hecho, te la he mostrado al principio, se llama SailDB. Y vamos a agregarla en esa misma cadena, separada por un punto y coma. Y como yo estoy conectado por medio de mi usuario de Windows, pues basta con que ponga Trusted Connection en True. Y a partir de la versión 7 de Entity Framework ya tienes que darle especificación sobre si vas a utilizar un certificado de seguridad. Y yo le voy a poner que esto en True, porque te puede dar error. Entonces tenemos Trusted Connection en True para... voy a bajar esto un poquito. Tenemos Trusted Connection en True para que detecte tu usuario de Windows, el cual tiene permisos para meterse a la base de datos. Y Trust Server Certificate en True. Y ya está. Esto es tu cadena de conexión. Tu cadena de conexión obviamente hay que cerrarla con las comillas. Y ya está. De esta manera nosotros vamos a poder conectarnos a la base de datos. Y como es una función nos falta poner el paréntesis y punto y coma. Listo. Ya tenemos lo necesario para conectarnos a la base de datos. Vamos a hacer otra clase aquí en Model, en la carpeta Model que se llame Sail, que va a ser nuestra tabla. En la carpeta Model vamos a darle agregar una clase que se llame Sail. Ahí vamos a agregar las referencias, vamos a agregar la tabla. Sail va a ser una tabla en la base de datos y Sail va a tener campos o columnas. Por ejemplo, aquí tenemos un ID, ¿no? Sail ID y va a ser entero. Yo quiero que este sea un primary key, basta con que pongamos un meta que se llama key. Y a lo mejor no te lo va a detectar al inicio y basta, bueno, a mí ya me lo he detectado, pero tienes que agregar el component models data annotations. Y también tenemos que agregar para que sea autoincrementable, es decir, que esto se vaya generando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a agregar este meta de database generated option identity. De esta manera ya se va a autoincrementar solito. Bien. Y lo siguiente que yo quiero poner es un total. Un campo total, basta con que pongamos una propiedad, es un tal cual, ahí está. Que sea el tipo decimal y automáticamente. Ahora yo quiero agregar una columna tipo JSON. Y aquí es donde se pone interesante. Vamos a agregar una columna tipo JSON. Y como sabemos, un JSON puede tener un arreglo de objetos, un arreglo de strings, o puede ser un objeto. En este caso va a ser un objeto. Y este tipo de objeto vamos a crear un tipo de objeto llamado customer, data customer. Y para rápidamente hacerlo vamos a agregar aquí la clase Data Customer. Ese Data Customer yo quiero agregarlo como una propiedad JSON y por lo cual es un objeto. En este caso vamos a agregarlo aquí como un hijo, una parte de la propiedad de la venta. Va a ser un Data Customer el cual tiene un nombre, sí, pero yo también quiero crearle otro objeto dentro de este objeto. Es decir, quiero agregarle un domicilio. Y ese domicilio vamos a crear otra clase aquí que se llame Address. Y ese address va a tener sus propias columnas, sus propios campos. Ojo, que Data Customer va a ser al final de cuentas un JSON, una columna más en la tabla venta, pero va a ser tipo JSON. En este address vamos a agregarle nuevos campos. Voy a agregar un constructor que tenga una calle y una ciudad, aquí. Y vamos a agregar esos campos que sean públicos para que puedan accederse por fuera. Vamos a agregarlos aquí abajo. Y ahí está. Nuestros campos ahí están y listo. Y yo aquí en Data Customer voy a agregarle que tenga un domicilio. Y a su vez, pues,
la venta tiene un data customer, que de customer tiene un domicilio y domicilio tiene dos campos. Estamos viendo un objeto que tiene otro objeto que tiene otro objeto. Entonces esta columna a final de cuentas va a ser un objeto con otro objeto internamente. De esa manera vamos a tener un JSON. Y aquí es donde viene la magia de Entity Framework 7. Aquí en SaleDB vamos a hacer algo. Primero vamos a especificarle que la base de datos se va a componer de una tabla llamada Sale, que la acabamos de crear. Para eso vamos a crear una propiedad que se llame Sale, que sea del tipo DBSet y sea del tipo Sale. En su generic vamos a ponerle Sale. Vamos a sobreescribir el método onModelCreating, que lo que hace esto es que va a crear nuestros modelos. Es decir, aquí le vamos a especificar ciertas reglas que queremos que haga cuando crea los modelos. Si yo, por ejemplo, quiero crear un modelo que sea de la tabla que tenemos ahí y esa tabla se llama Sale, pues basta con que hagamos esto. Ahí está. En Model Builder, te fijas, aquí es un Model Builder el que recibe como parámetro. Esto es una sobrecarga, por lo cual onModelCreating es parte de context. Solamente estoy sobrecargándolo para ponerle funcionalidad extra. Y de esta manera ya funcionaría todo bien. Pero tenemos una columna tipo JSON. Y aquí es donde tenemos que ponerle esa columna, cómo se va a comportar. En mi caso va a ser un objeto que está simplemente en singular. Es decir, tengo un objeto. Tú podrías poner un array de objetos. Y también aquí harías una lista de objetos. Pero en mi caso es un objeto singular, que a su vez tiene otro objeto singular. Y entonces eso es lo que tenemos que especificar aquí. Para eso vamos a ponerle el método llamado owns1, que si no haces esto, si te fijas aquí estoy poniendo que solamente tiene uno. Si tuvieras más objetos en esa misma propiedad sería many. En este caso owns1. Y aquí vamos a ponerle una función de primer orden, es decir, una expresión lambda. La expresión lambda tenemos que especificar un parámetro. En este caso yo voy a llamarlo sale, tú puedes llamarle como tú quieras, una s, simplemente como quieras. Y este sale le voy a decir que el customer, a su vez, va a tener información interna que va a ser parte del tipo, va a ser de un address. Y esa información interna aquí lo podemos poner en lugar data, vamos a ponerle address. Una simplemente así. Bien. Bueno, aquí sería el customer, vamos a poner una C. Una C. Y esa C, que significa el customer que vamos a manejar, la vamos a poner que se va a trabajar como tipo JSON. Tu JSON. Y punto y coma. Y enseguida vamos a ponerle que esa C se va a trabajar como igual, a su vez tiene, ojo, que tiene otro objeto dentro. Y ese objeto dentro es también uno solamente. Y ese objeto dentro interno es un domicilio. Entonces aquí vamos a ponerle customer es igual a customer address. Y de esta manera nosotros ya le estamos especificando que la venta tiene un cliente, data de cliente, y este cliente se va a transformar en JSON, y este cliente tiene otro objeto interno que se llama address. De esta manera, cuando estemos haciendo la transformación, que estamos trabajando con code first, por eso estamos haciendo el código primero, cuando esté esto creando la base de datos, va a saber qué hacer. Aunque de esta manera se entiende más. Estamos trabajando con el customer y el customer lo convertimos a JSON, y este customer tiene a su vez un address. Ahí está. De esta manera ya hemos terminado aquí. Ahora vamos a ir a la consola de administrador de paquetes. Si no la tienes aquí abajo, vas a ir a herramientas, te vas a ir a herramientas, no, hay una herramienta que está aquí, se llama administrador de paquetes Nugget, y vas a abrir aquí la consola. Y ya se te va a abrir esta parte. Aquí vamos a hacer una migración. Cuando estás trabajando con base de datos con un ORM de la forma Code First, que es hacer el código primero, tiene ciertas ventajas, por ejemplo, que puedes versionar esto. Y sobre todo que puedes generar tu base de datos cuando estás desarrollando en manera local en tu computadora. Así no necesitas una base de datos que esté ahí centralizada en un lugar, en un servidor público para todos los desarrolladores. Y también puedes versionarla, ¿no? Y como tú puedes versionarla, vamos a crear un sistema de migraciones que tiene .NET. En esta consola vamos a escribir add-migration. Y vamos a crearle el nombre de la migración o el cambio que vamos a generar. En este caso yo voy a ponerle que vamos a hacer una creación. Entonces vamos a ponerle crear la base de datos DB. Ahí está. Vamos a darle enter. Y listo. Este guardia, no te me asustes. Listo, ya está generada la migración. Te fijas, te ha creado una carpeta aquí, la cual tiene los pasos que se van haciendo entre cada migración. Por si quieres hacer una regresión atrás o quieres irte a un paso de la migración en sí, pues aquí puedes hacerlo. Bueno, y aquí en Program, ojo, si te falló es porque a lo mejor quitaste esta línea que te dije al inicio, cabezón, no la quites. Y bueno, si la dejaste, pues está bien, porque esto, cuando tú haces las migraciones o cuando estás haciendo el siguiente paso, tiene que compilar. Si no compila, te va a marcar un error. Y a veces no compila porque pues aquí dejaste, no sé, así, ¿no? Dejaste así y te va a marcar error cuando estás haciendo la ejecución del comando aquí. Si te fijas, aquí lo que está haciendo es una compilación, una construcción. Bien, el siguiente paso es ahora representar esto en la base de datos. Para representarlo, pues tenemos que ejecutar la migración. Y basta con que pongamos aquí en la línea de comandos update-database
y ponemos guión, ya este es un guioncito y ponemos verbose. Ahí está. Y de esta manera ya debería estarse ejecutando en la base de datos. Y aquí me ha indicado que todo está correcto, todo ha salido bien y hasta a mí me da miedo. Aquí vamos a darle refresh y vamos a ver que las tablas ya está generada. Van a estar dos, la de las migraciones que te van a decir qué fecha, qué cambios, y la otra que te va a decir pues la venta, ¿no? La venta en tal. Te fijas, hay solamente dos tablas, una customer y una total. Y a lo mejor la curiosidad que tienes es qué tipo de datos está representando SQL Server para el JSON. Bueno, vamos a ver en Design y vamos a ver que es un simple nvarchar. nvarchar, porque SQL Server tiene todo un potencial de funciones, tiene toda unas herramientas de funciones para trabajar con nvarchars o como string, como chars, para trabajar con cadenas por medio de funciones JSON. Entonces ellos no tuvieron la necesidad de crear un tipo de dato JSON en su base de datos. Bueno, así se te ha creado un nvarchar, así tal cual. En MySQL y MariaDB si tienes un tipo de dato JSON tal cual, solamente las nuevas versiones, tampoco te vayas a versiones viejísimas, ahí no existe. Y aquí en este caso en SQL Server es un nvarchar, que es prácticamente una cadena que permite caracteres Unicode y es a su máximo, es decir, puedes guardar muchísima información ahí. Y sobre todo que la información es variable, es decir, esto siempre solamente va a guardar en memoria lo que necesites. Si tú pones aquí un campo fijo, y no es varchar, esto siempre te va a guardar información, te va a guardar el campo, el límite del campo, a pesar que no tengas información. Entonces la manera cuando hacemos varchar es que de esta manera te va a guardar lo que estás utilizando simplemente. Bien, aquí está nuestra base de datos, no tenemos nada, y ahora sí vamos a ir a meter esa información para que veas cómo se mete aquí en Customer. Ahora sí puedes mandar esto al diablo. Vámonos por allá. Vamos a crear un objeto del tipo SailDB para poder hacer las conexiones en la base de datos. Es decir, para poder trabajar con la base de datos. Lo primero que voy a hacer es meter información. Y para eso vamos a hacer uso de... Vamos a ponerle el namespace aquí. El using de mi... Se llama mi proyecto. ¿Cómo se llama? Se llama Entity Framework 7 JSON. Ahí está. Y vamos a hacer uso de models. Bien. Ahora, aquí vamos a crear un objeto del tipo SailDB. Basta con que hagamos un using. Y tú me dirás, ¿por qué haces un using? Bueno, aquí no sé por qué se me copió. No necesitamos todo esto. Así de esta manera podemos trabajar, ya que tenemos SailDB ahí. Tú me dirás, ¿por qué estás utilizando un using si eres nuevo en C#? Lo que hace using es invocar al final de la llave el método dispose. Y el dispose puede hacer muchas cosas, como liberar memoria, liberar conexiones. Y de esta manera, pues si eres bien cabezón, pues así ya no se te olvida. Ahí está, nada más que la he puesto en plural aquí. Ahí está, singular. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es meter objetos. Para eso vamos a meter, por ejemplo, vamos a meter ventas, ¿no? Y la venta vamos a crear un tipo de objeto del tipo sale, que es la clase que hicimos dentro de model. Esa clase la hicimos dentro de model, es esta clasecita. Si te fijas, pues tiene una estructura, un ID. Esta no necesitamos meter porque ya tenemos que se va a autoincrementar solito. Lo que sí vamos a tener que meter es total y el customer. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meter un total aquí. Vamos a crearle en program. Vamos a crearle aquí un total y vamos a meter el customer. Y el customer vamos a meter que sea un tipo de data customer. Y vamos a meterle un nombre y vamos a meter un domicilio, así rápidamente. Ahí está. De esta manera ya tenemos un objeto del tipo sale1. Tenemos sale1. Vamos a meter otros objetos rápido. Y ahí tenemos otros objetos. Mira, son otras personas y pues tienen sus totales. Vamos a cambiar este por 30. Así, 130. Bien, ya tenemos estos objetos. Ahora vamos a agregar estos objetos que se llaman sale1, 2, 3. Vamos a agregarlos a la base de datos. Y para eso vamos a tener que ejecutar nuestro objeto context que fue generado por medio de new SailDB. Este objeto context pues tiene un método, tiene una propiedad llamada sale porque nosotros la agregamos. Si no te acuerdas, mira, aquí la agregamos, ¿no? Esta mera. Y este tiene un método llamado add, que el cual va a agregar los objetos 1, 2, 3. Y para que estos cambios sean reflejados en la base de datos, basta con que ejecutemos context.saveChange. De esta manera ya se va a ejecutar en la base de datos. Si tú no pones saveChange, esto no va a entrar a la base de datos. Lo ejecutamos. Y si vamos al gestor de base de datos, vamos a ver que esta es la información, mira, ahí están. Y es un JSON tal cual, pero yo mágicamente esto se metió ya como JSON porque Entity Framework 7 ya soporta JSON. Y no solamente para meter información, también podemos buscar dentro de las columnas de JSON. Por ejemplo, yo quiero que me regrese, por ejemplo, un array primero. Quiero que me regrese un array de strings, de cadenas, de las ciudades. Yo quiero las ciudades solamente, pero fíjate que es una columna tipo JSON, que es un string, es un varchar dentro de nuestra base de datos. Y para eso pues voy a quitar todo esto porque ya no quiero meter más información. Quítese por allá ustedes todos. Órale, vámonos. Compradores compulsivos. Bien, ahora aquí lo que vamos a hacer es crear un array de strings. Para eso vamos a crear ciudades, las cuales van a obtenerse a partir del context, a partir de las ventas. Y aquí vamos a ponerle seleccióname solamente. Aquí es la función, una arrow function o una expresión lambda. Seleccióname de la propiedad customer, de la propiedad address, solamente las ciudades. Ahí está.
Y aquí vamos a ponerle toList. Y ya está. Entonces aquí yo puedo hacer un for each de esto para ver que sea un array de strings. Porque es un array de strings. A final de cuentas las ciudades son cadenitas dentro de un JSON. Vamos a ejecutar esto a ver si me regresa solamente las columnas de que está en una columna del tipo varchar, pero está representado como un JSON. Vamos a ver si me puede obtener o puede escalar hasta esa propiedad por medio de esto. Y yo había ejecutado 2 veces esto, mira, que se metieron otra vez se metió Francisco, no importa. Vamos a ver, es que lo que me sacó aquí es que sacó las ciudades repetidas por eso, porque ejecuté 2 veces las inserciones. Entonces aquí tenemos Guadalajara y Guadalajara y pues está bien. Hemos obtenido las ciudades en un arreglo de strings. Y aquí pues podemos hacer otras cosas, por ejemplo, esto es link. Lo que estamos utilizando aquí es links, te fijas, parece SQL, pero no, es una extensión de C#. Y aquí podemos, ahora por ejemplo, podemos buscar dentro de la colección, dentro del JSON. Podemos buscar, por ejemplo, quiero ahora las ventas que están en context, que están en sale, que a su vez, donde estén. Aquí vamos a poner una flechita. Ese punto, quiero que donde esté customer, este símbolo, si no lo conoces, el símbolo de exclamación en el link, lo que hace es que siempre tiene que comprobarte que sea null. Que no sea null. De esta manera te protege. Así no te truena, porque si imagínate que no tuvieras el customer o no tuvieras el address, pues esto te tronaría porque harías una búsqueda sobre un address de un objeto null. Y pues de esta manera te proteges. Y aquí ponemos la ciudad, donde la ciudad sea Ciudad de México. Y aquí vamos a ponerle toList. Y de esta manera nosotros vamos a obtener las ventas que se encuentran solamente en la Ciudad de México. Pero ojo, que Ciudad de México está dentro de un JSON, Aquí vamos a poner un for each que nos recorra todas las ventas y nos las imprima por el nombre del comprador y la venta. Y el total. Vamos aquí a ejecutar. Y vamos a ver si obtiene por medio de un where dentro de un JSON, que es un varchar en el SQL Server con Entity Framework 7. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Y aquí vamos a ver mágicamente. Y vemos que me regresa 2 veces Roberto y está perfecto porque yo soy un cabezotas que metí 2 veces a Roberto. Aquí está Roberto 2 veces. Pero te fijas, es el que tiene Ciudad de México. Los demás no los ha traído. Las otras ciudades no los ha traído porque no tienen Ciudad de México. Y te fijas cómo a estas bases de datos han agarrado cosas de las bases de datos no SQL. Y pues nos dan cierta flexibilidad extra para cuando estamos desarrollando base de datos. No digo que sea bueno o malo utilizar JSON. Digo que a veces hay necesidad de utilizarlo, a veces no. Y pues ahí está la opción y ya está, no pasa nada. ¿Y qué? ¿Aprendiste algo o no aprendiste algo? Si aprendiste algo, pues un pulgarcillo arriba. Pues ya está, mira, es gratis. Con eso llega diciembre y a mí me cambian esos likes por champú para el cabello para que no se me caiga el pelo. Así que tú me apoyas mucho con un pulgar arriba. Puedes darle al botón suscribir si eres nuevo por aquí. Recuerda que tengo unos cursos de programación que están en el primer comentario fijado. Y pues nada, mi nombre es Héctor de León.